Hay cosas que uno nunca se imagina que va a terminar contando en voz alta, pero aquí estoy. Me llamo Edgar, tengo 39 años y me tocó vivir de lleno esa época en que el amor por internet se puso de moda, donde hace años bastaba solo una foto, un hola y unos audios bonitos para que uno se creyera que había encontrado al amor de su vida. No importaba que nunca hubieras visto a esa persona de frente, aquello se sentía muy bien. Por eso es que ahora no me da vergüenza decir que yo era de esos tontos que se enamoraban con una pantalla. En aquellos años, le estoy hablando de unos 15, 16 años, yo trabajaba en un call center, salía de noche ya todo cansado. Lo único que quería era llegar a mi cuarto, poner música muy bajito y prender la computadora para ponerme a chatear. Y es que en la vida real yo no tenía amigos. Los pocos que tuve y que eran un poco mayores que yo, ya tenían esposa, hijos, una vida más estable y hasta aburrida. Y yo no, yo tenía pura soledad y un cuartito rentado casi en una azotea. Pero una noche, en un grupo de Facebook de música, vi el comentario de una chica que se llamaba Sofía. Tenía una foto de perfil con blusa negra y el cabello suelto. Sonreía bonito, pero sus ojos se veían medios tristes. Le di like a su comentario y a los minutos me llegó un mensaje privado. Hola, ¿cómo estás? Vi que también te gusta la misma banda. Esa casi nadie la conoce. ¿Por qué no hablamos de ello? Así fue que comenzó todo. Primero eran mensajes cortos de música. Hablábamos de series, de películas. Luego se volvieron los audios, donde me contaba su vida, que se sentía sola, que en su casa casi nadie la escuchaba, que a veces no traía dinero para comer, que sus exnovios la habían dejado por otras. Yo también fui soltando mis temas, mis fracasos, mi inseguridad, mi miedo a quedarme viejo y solo. No tardamos mucho en decirnos que nos gustábamos. Ridículo o no, nos hicimos novios cibernéticos. Ella vivía en Guadalajara y yo en la Ciudad de México. Nunca nos habíamos visto en persona, pero hablábamos como si lleváramos años juntos. Ella me decía que ya quería sentarse conmigo en una banquita, no en una videollamada. Le daba risa y yo le comentaba que pronto iría a visitarla. Y de hecho, durante un par de ocasiones ya había yo comprado boletos para ir a Guadalajara, pero ella me decía que le habían pasado cosas, que de repente su madre había enfermado, o ponía cualquier otro pretexto para que no nos viéramos. Sin embargo, a mí no me importaba. Yo me sentía bien solamente con escribir, con hablarnos por audio o bien mandándonos fotos. Pero llegó una ocasión donde volví a comprar unos boletos y Sofía estaba extrañamente emocionada. Me dijo que ese día la iba a ver sin filtros, tal y como era en la vida real. Me dijo que no me fuera a asustar, que a lo mejor era más fea en la vida real. Yo ya me imaginaba ese momento, bajándome del autobús y verla buscándome entre la gente, así como en las películas. Quería que se pusiera nerviosa y que se riera con esa linda boca, como en las videollamadas. Antes del viaje, Sofía me mandó un paquete por paquetería. Era una pulserita roja, de hilo con un ojito en medio. Venía en una bolsita negra con un papelito doblado. Dicho papelito traía un mensaje escrito: para que no se te cierren los caminos y siempre quieras volver conmigo. Le marqué por teléfono en cuanto recibí el regalo. Nunca nadie me había regalado algo. Y a ella le dio risa. Ay, no exageres, Edgar. Es una pulsera que me bendijo la señora Elvira, una amiga de mi mamá que hace limpias. Dice que ayuda a que el amor no se enfríe. ¿Tú qué crees? ¿Piensas que eso pueda ser real? Me dio un poco de risa, pero yo crecí escuchando historias de brujería. Mi mamá siempre decía que no hay que jugar con esas cosas, que hay que cuidarse de las personas. Aún así me la puse. Me sentía especial, como si de verdad alguien estuviera apostando su amor por mí. Desde que traje esa pulsera, me empezó a ocurrir algo raro. Empecé a soñar mucho con Sofía. No eran sueños tan bonitos, eran sueños donde ella se alejaba entre mucha gente, y yo corría y corría a buscarla, pero no la alcanzaba. Ella se desvanecía y yo sentía mucha ansiedad, un extraño y profundo vacío en el pecho.
Mientras tanto, en mi trabajo, mi compañero y amigo Kevin, un muchacho más chico que yo, notó que yo ya me portaba diferente, más extraño, más aislado. Y en una de esas él me preguntó: «Órale, Edgar, ¿y esa pulsera qué? A mí se me hace que ya te andan amarrando con brujería, porque esas para eso sirven, si sabías. Yo nomás te digo que te andes con cuidado, porque yo sí creo en esas cosas. Tengo un cuate que le hicieron un amarre, y la verdad debieras de ver cómo lo traían de pendejo». Yo me hice el gracioso. Le dije que no tenía idea, pero que la verdad se andaba bien clavado con una chica. Y ese amigo Kevin sabía que yo tenía una novia por internet y que iba a verla. Yo mismo se lo conté. Él se burlaba, pero en el fondo me decía: «Ojalá y te toque una morrita chida, Edgar, porque si no, a mí se me hace que te vas a dar un madrazo gacho. En una de esas no vaya a resultar que es hombre, no te vayan a dar una buena ensartada. Lo peor es que te vaya a terminar gustando». Me dio risa aquello, pero prefería creer que Sofía era diferente, que lo nuestro sí era real. Faltaban 2 semanas para el viaje cuando, de pronto, todo se vino abajo. Era un sábado por la noche. Estaba en videollamada con Sofía. Ella traía una blusa blanca, se había maquillado poquito y se veía preciosa. Decía que en su casa la traían a gritos, a puros regaños. Decía que ya quería que nos viéramos para escaparnos juntos unas horas. Pero en eso, mi amigo Kevin empezó a mandarme unos mensajes de texto, también por la misma plataforma de Facebook. «Oye, Edgar, ¿estás ocupado? Necesito enseñarte algo. Esto es muy serio». Le dije a Kevin que estaba en videollamada, pero no dejaba de insistir. Corté un momento con Sofía. Le inventé que el internet estaba fallando, y por eso fue que entré al chat con Kevin. Él me mandó unas capturas de pantalla de una conversación de Messenger. Al principio no entendí nada. Luego vi la foto de la chica del chat y se me heló la sangre. Era Sofía. En las capturas ella le escribía a otro muchacho, el cual se llamaba Marco, y le decía algunas cosas que me partieron el corazón. «Ya quiero que sea el día. Amor, te voy a abrazar tan fuerte cuando por fin vengas a verme. Tú eres el único que me ha hecho sentir así, te lo juro. Por eso es que quiero que me hagas el amor, que me hagas tuya, que me hagas tu mujer». Aquellas frases eran las mismas que utilizaba conmigo. Y por eso, bien enojado, le pregunté a Kevin que de qué se trataba eso. Y él rápido me respondió: «Ay, amigo, pues es que déjate explico. Se trata de una chica que conocí en un grupo de videojuegos. En ese grupo yo me hago pasar por un tal Marco, y esta chica empezó a hablarme, a cortejarme, y yo la verdad le seguí el juego, nomás para tantearla y para hacerte saber hasta dónde podría llegar. Mira nomás, escucha este mensaje. Ya quiero que sea el día, mi amor. Te voy a abrazar tan fuerte cuando por fin vengas. Ya quiero conocerte. Me ha gustado platicar contigo y tú eres el único que me ha hecho sentir así. Te lo juro». Aquellas palabras parecían las mismas que utilizaba conmigo. Cuando vi nuevamente la foto de perfil de aquella chica, en efecto se trataba de la misma. Se trataba de Sofía. Seguí platicando con mi amigo. Le pregunté si estaba seguro que se trataba de la misma mujer, y me mandó más capturas donde se veía mejor su foto de perfil. No había duda, realmente era ella. En ese instante Sofía me marcó de nuevo. Dejé sonar el celular y me dejó un audio. Me preguntó si ya se me había caído el internet, que qué estaba pasando, pero yo ya no era el mismo. Me sentía como un estúpido, me sentía engañado, sobre todo porque en un par de ocasiones llegué a mandarle dinero a Sofía. Me puse a pensar que seguramente ella se la pasaba estafando con amor a chicos tontos como yo. A mi amigo Kevin, quien se hacía pasar por Marco en aquel chat, también le llegó a pedir dinero. Eso me destruyó. Me di cuenta de que estaba con una impostora, con una mujer aprovechada, y yo había quedado como un estúpido. Al día siguiente yo ya no quería hablarle, pero ella insistía. Yo no pude aguantarme y le respondí, y en cuanto me saludó, se dio cuenta de que yo estaba muy serio. Cuando me preguntó qué tenía, yo sin rodeos le pregunté qué pasaba. «Necesito que me digas quién es Marco, Sofía». La chica se quedó muda. Había un silencio que confirmaba todo.
Le mandé la captura por el chat mientras seguíamos conectados. Vi cómo sus ojos se movían leyendo. Se le veía incómoda en la videollamada. No es lo que piensas, Edgar. Créeme que yo de verdad te quiero. Lo de Marco sí es verdad, pero es complicado. Déjame te explico. Yo me enojé mucho. La verdad es que estaba furioso. Ya déjate de chingadera, Sofía. Si me decías exactamente lo mismo que a él, tenías a 2 güeyes haciendo planes de viaje al mismo tiempo. ¿Cuántos más tenías aparte? Tienes una lista de novios a los que les sacas dinero. Por favor, ya olvídate de mí. Ya no me busques. No eres más que una vieja muerta de hambre. Aquella noche, Sofía se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. Se puso muy mal. Yo tenía miedo de colgar la llamada, pero en eso, conforme se movió, como ella siempre estaba a oscuras, aquella noche había una luz prendida en la parte trasera y se dejó ver una especie de altar, unas veladoras encendidas y una imagen de un santo muy raro. Parecía como un demonio y honestamente me empezó a dar mucho miedo. Terminé colgando la llamada. Le dije a Sofía que era todo, que ya no podíamos hacer nada, que no quería saber absolutamente nada de ella. Pero en eso ella me contestó con un mensaje de texto. Pensé que dignamente se retiraría, pero no. Al contrario, me soltó una especie de amenaza. Te aseguro de que si te vas y me dejas, te vas a arrepentir, Edgar. A mí nadie me humilla así. A mí nadie me hace menos. Créeme que querrás pedirme perdón de rodillas, pero va a ser muy tarde. Cuídate mucho, Edgar. Lo vas a necesitar. La verdad es que se me enredó el estómago. Tenía miedo. Me puse a pensar de que Sofía era muy misteriosa y que me había entregado aquella pulsera con supuesta brujería. Ella había hecho algunas menciones de que incluso su madre le gustaban esas cosas. Yo ya no sabía qué hacer. Estaba asustado, porque la amenaza que ella lanzó al final de la conversación me hizo pensar que cosas malas podrían pasarme. Traté de no darle muchas vueltas al asunto. Me imaginé que como yo era un hombre solitario, a veces me daba cierta paranoia, me daba miedo salir a la calle o ver a la gente. Por eso es que supuse que esa chica podría hacerme daño a la distancia. Realmente aquello era absurdo. Por eso es que seguí con mi vida. Dejé de frecuentar las redes sociales por unos días. Necesitaba despejarme. Sin embargo, el día que decidí retomar, justo en cuando prendí la computadora, estaba abriendo el Facebook y en eso hubo una especie de cortocircuito, el cual destruyó mi laptop. Nomás vi como de esta salieron unas chispas y la computadora nomás ya no prendió. Para mí aquello era un indicativo de que algo no andaba bien. Empecé a sentir miedo, como si alguien me observara, como si una extraña energía me acechara. En ese mismo instante hice algo que no había hecho. Me quité la pulsera que me había regalado Sofía. La corté con una tijera. Después la puse en el balcón de la habitación. Le puse un poquito de alcohol y le prendí fuego. Cuando esta empezó a arder, el aire empezó a arreciar y de pronto se la llevó volando por los aires. Yo estaba en un 4º piso y nomás vi cómo se iba chamuscando y cómo se iba apagando en el aire mientras iba cayendo despacio al suelo. Pero honestamente no sé si cometí un error al haber roto aquella pulsera. Resulta que el lunes que regresé al trabajo, en cuanto entré, fui llamado por recursos humanos. La cuestión es que me culparon de cosas que yo no hice. Decían que en el call center yo me la pasaba llamando a mis amigos, pues supuestamente la máquina detectó que yo había hecho unas llamadas. Como algunas de estas se grababan, yo les pedí que por favor me mostraran dichas llamadas, pero en la oficina me dijeron que no, simplemente querían correrme. Total que me echaron a la calle como un perro, y aunque me dieron un finiquito que era bastante decente, finalmente estaba sin trabajo. La mala suerte estaba llegando a mi vida, y cada cosa empeoraba. Cada día sentía que caminaba por un pantano, y nomás no veía mi luz. Por si esto fuera poco, en el pequeño cuartito donde vivía, empezaron a pasar cosas muy raras. Para empezar, se tapó el baño. Yo sé que les va a dar risa y van a decir que fui yo, pero en realidad no. Aquel retrete simplemente dejó de funcionar. Por más que le piqué con un alambre, que le puse ácido,
Aquello no destapaba. Es como si hubiera algo obstruido, una energía fuerte que estuviera estropeándolo todo. Pasaron más o menos como unas 2 semanas. Ya me estaba yo gastando el dinero. Me compré otra computadora. Pagué un par de meses por adelantado del cuartito donde vivía. Y estaba yo a busque y busque trabajo. Pero un día, simplemente, recibí un mensaje. Era de un compañero del trabajo. En cuanto leí el texto, me dio mucho miedo, porque aquel decía: ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Ya te enteraste de lo de Kevin? Hoy lo van a velar en su casa, por si quieres acompañarnos. No me lo podía creer. Estaba asustado. Me preguntaba qué le había pasado, pero rápido me vino a la mente de que Kevin, al haberse hecho pasar por Marco, había intentado enamorar también a Sofía. Y no sé por qué pensé que ésta, en modo de venganza, también le había hecho brujería, y por eso mi amigo había muerto. Tenía que ir al funeral, asegurarme que aquello era real, y en efecto, cuando llegué, me dijeron que Kevin tenía un dolor muy fuerte abdominal, que en el trabajo le dieron unas pastillas. No le quisieron dar permiso para ir al médico, pero aquello no era un simple dolor, era un dolor de apendicitis muy grave. La situación empeoró rápido, y cuando lo llevaron ya casi inconsciente al hospital, fue demasiado tarde. Mi amigo ya estaba muerto. Por una parte pensaba que esas cosas simplemente ocurren a veces, pero por otra también me imaginaba que la brujería había golpeado de lleno a mi amigo y que el siguiente quizá podía ser yo. Por eso fue que me dediqué a buscar a alguien que me ayudara, a alguien que me hiciera una limpia, que me quitara ese mal de encima. Estuve preguntando con las personas conocidas y finalmente me recomendaron una curandera en Iztapalapa. Lo que me alivianaba era saber que todavía tenía dinero de lo que me habían dado cuando me corrieron. Por eso es que, a la brevedad, fui hacia allá para que me atendieran, para que me ayudaran con mi problema. Aquella señora era muy amable. Me pidió que me sentara y andaba ella cocinando. De pronto se acercó y empezamos a platicar. Le conté de Sofía, de la pulsera que me regaló, de cómo a veces ella me hacía menciones sobre temas de brujería y que me había amenazado al final con hacerme daño. Le platiqué que mi amigo también tuvo un que ver con ella y terminó muerto. La verdad, yo temblaba, tenía ganas de llorar, pero aquella señora, con sus palabras, me ayudó a tranquilizarme. Tú no te preocupes, muchacho. Esa pinche muchachita pendeja no es más que una aficionada. Yo aquí soy la mera mera. Te juro que a mí esa cabrona me la pela. A ver, vente para acá. Ahorita te voy a limpiar. Esto para mí es fácil. Aquella señora me pidió que me arrimara. Ahí en el piso tenía un círculo pintado, con color blanco. Ahí me paré y me empezó a barrer con unas hierbas. Me empezó a rezar y luego me dio un brebaje a tomar. Aquello sabía bien asqueroso, pero la señora me pidió que no lo escupiera, que no lo vomitara. Tenía un poco de miedo, pero sabía que estaría bien. Esa mujer sonaba muy segura, y eso me ayudó a creer en su poder. Después de terminar, la señora me puso una pequeña pulsera, muy parecida a la que me había regalado Sofía, pero de otro color. Era un tono como dorado, con retoques en blanco y tenía una pequeña piedra. Mira, muchacho, con esto te voy a proteger. Por favor, no te la quites. Hay que dejarla hasta que se reviente sola. Esta pulsera va a absorber todo el mal, y créeme que cuando se rompa, en ese momento se le va a regresar a esa vieja. Y créeme que aunque a lo mejor tú ni te vas a enterar, pero le va a ir muy mal, eso te lo juro. Salí de aquel lugar más tranquilo. Sin embargo, estaba triste todavía por la muerte de mi amigo. Y yo sabía que si Sofía le había hecho algo también con brujería, entonces ya le tocaría pagar, porque el karma, según lo que dijo aquella señora curandera, si se le regresaba, entonces lo iba a lamentar, incluso hasta con su vida lo podría pagar. Me sentía aliviado. Mi suerte poco a poco empezó a cambiar, y ya después retomé ánimos, y me pude meter nuevamente a las redes sociales, pero ya después como de mes y medio. Créanme que fue difícil el tener que aguantar la tentación de socializar, de formar parte de algún mundo, pues como comenté, yo no tenía amigos. Era un hombre completamente solitario. Entré nuevamente a la red social.
Y en eso empecé a revisitar los grupos donde yo estaba, más que nada para quitar la suscripción a estos, para dejar de publicar cosas o dejar de estar viendo publicaciones tontas. Pero en eso, en uno de los grupos, vi que había una publicación con un moño negro. Este anunciaba la muerte de alguien, la pérdida de un miembro del grupo. Me llamó la atención solo por curiosidad y me puse a leer. Cuando vi el título con más detalle, pude ver que aquella persona a quien le dedicaban el moño negro era ni más ni menos que Sofía. Me puse rápido a ver los comentarios para ver qué le había ocurrido. Sin embargo, nadie podía decir qué. Por respeto, no querían mencionar la causa de su muerte, pero aseguraban que se trataba de ella. Realmente estaba sorprendido. Me preocupé, me dio miedo, pero también sentí alivio a la vez, de saber que la justicia divina o la justicia por el karma se había cumplido, que las palabras de aquella mujer curandera eran muy ciertas, que su poder me había protegido y que ya podía estar mejor, pero también era lamentable lo que le había pasado a Sofía. Sin embargo, estaba seguro de que ella misma se había buscado ese final, con sus actos, con su brujería. Ella se metió con cosas que no debió tocar, y ahí estaba. El resultado fue su muerte. Jamás supe qué le pasó, pero ya me quité ese tema de encima. Hoy me ha costado mucho contarles todo esto. Hoy sé también que con el ruido de las redes, yo sigo creyendo que el amor por internet sí puede existir, pero hay que caminar con cuidado. Detrás de cada foto hay una historia que no vemos, traumas que no conocemos, problemas mentales que nos pueden llevar a grandes problemas, carencias que a veces incluso se convierten en la más oscura obsesión. Sofía no fue un demonio ni una santa, fue una mujer rota, igual que yo, que por miedo a quedarse sola decidió jugar con cosas oscuras, con brujería y con el corazón de varias personas al mismo tiempo. Y esto termina trayendo consecuencias, y muchas veces estas se pagan muy caro. Finalmente comprendí que no debemos entregar nuestra alma completa a ninguna persona, menos a una que no conocemos en persona. También que la brujería para amar, para amarrar, sí existe, no es un juego, pero también es real que el amor real no necesita amarres, ni pulseras rojas, ni nombres escritos en papeles. Pero la más cruda realidad es que quien de verdad te quiere no anda repartiendo la palabra te amo a cualquier persona que se conecta en sus redes. Eso es algo tan falso, tan bajo, pero finalmente es el precio que se tiene que pagar a veces por jugarle al amor cibernético. Pero hoy, lejos de ese tiempo, ya más aterrizado en una vida real, puedo decir con orgullo que salí de todo aquello, que ahora vivo una vida más normal y que estoy agradecido de estar vivo, pues como vieron en este relato, mi amigo Kevin no corrió con la misma suerte. A él lo destruyó la brujería, lo destruyó una mujer de 1000 amores.